Gracias, presidente. En otro tema, el asunto de Genaro García Luna, como se sabe, bueno, hace unos días también la parte legal, la Defensoría del exsecretario de Seguridad, pues había solicitado que se aplazara la fecha de la sentencia del exfuncionario de Felipe Calderón y bueno, pues se concedió, el juez Brian Cogan dijo y pues concedió que fuera hasta septiembre de este año, donde pudieran aportar nuevos elementos y donde se podría solicitar un nuevo juicio para García Luna. Con esto, bueno, pues todavía hay la posibilidad de que pudiera apegarse a algunas de las opciones que dan, pero estas tácticas dilatorias en las que ellos dicen que pudieran aportar más elementos para defender la inocencia, en todo caso, de García Luna, quien insiste en declararse como tal, declararse no culpable de ese tipo de cargos. ¿Cómo han visto desde el gobierno mexicano este tipo de solicitudes, este tipo de procedimientos, esta dilación que se pudiera dar en el tema de la condena a García Luna? Yo creo que es importante que se den los plazos que por ley pueden otorgarse. Creo que en el fondo lo que se busca es profundizar en la investigación, lo cual ayuda, porque sí sería muy importante el que se supiera más. Por ejemplo, si García Luna, como lo presentaron, era el jefe de un cartel, además de ser secretario de Seguridad Pública del gobierno, y actuaba solo, con autonomía. Tiene un poder autónomo o estaba relacionado con otros poderes. Porque si ustedes se acuerdan, cuando se estaba llevando a cabo el juicio, se presentó incluso hasta un organigrama. ¿No lo tendrás por ahí? Entonces la pregunta es, ¿cómo tanto tiempo? 6 años de secretario, más el tiempo que estuvo en el AFI. Estamos hablando de 9 años. 10 años. ¿Cuándo se creó el AFI? ¿Cuándo llegó él? Él llegó con Fox. Sí, pero no, pero al AFI. Pero desde que se creó, ¿entró él ahí? Entonces estamos hablando de 10 años, 11. ¿Y nada más así? ¿Ustedes se acuerdan que estábamos haciendo una mesa de transición? Fueron 12 mesas de transición y las habíamos seguido y entregados las conclusiones de compañeras, casas de migrantes, universidades. Yo creo que no me toca a mí decirlo, pero no se contempla la estructura del Instituto Nacional de Migración porque ya cumplió con su misión,
pero también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari hasta ahorita. Era una inercia que no tenía por qué existir, entonces ahora con todo es un proceso, pero la idea es que se sustituya al INS por esta coordinación con la convergencia de actores muy importantes. Al indicar que la información no sería manejada como un secreto, el padre Solalinde expuso: en ese cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules y por supuesto los embajadores y sobre todo de los más cercanos, en este caso Guatemala. Añadió que también están propuestos los perfiles y serán personas de sectores muy amplios, donde tendrán representación de las iglesias, la academia, la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAPRED, las secretarías que tienen que ver con educación, trabajo, salud, y van a estar representantes de casas de migrantes, iglesias. En breve tenemos autorización para estar convocando a estos actores y pronto vamos a tener un avance. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre el tema, la cuestión migratoria. Hace unos días vino el padre Alejandro Solalinde y al salir de la reunión con usted habló de una propuesta de del que llama ya una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería, que hablaría en todo caso de un posible reemplazo del Instituto Nacional de Migración, para lo cual, bueno, pues por supuesto se necesitarían algunas modificaciones incluso legislativas. Preguntarle sobre esta propuesta que le hizo, que se emana, también si con esto, bueno, pues por supuesto ya no estaría a la cabeza Francisco Garduño, si tuviera que haber estos cambios y cómo intervendría en todo caso, por ejemplo, la Guardia Nacional y qué se esperaría de esta propuesta. ¿Será ya un hecho o qué es lo que ha pensado? Bueno, antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez, ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio, y él iba a participar y vino ahora, hace unos días, a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía pues la decisión y sobre eso hablamos. Solo que tenemos que esperar a que la Fiscalía termine de todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablábamos hace un momento de que ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la Fiscalía. Entonces, vamos a esperarnos y el padre Solalinde está ayudando y muchas personas más humanistas, ¿no?, que pues quieren participar para que se protejan a los migrantes, se les garanticen sus derechos humanos, que es nuestro propósito. Siempre ha sido ese nuestro propósito. Hay otros pues que no es ese realmente su propósito, que lo que buscan es atacarnos, ¿no?, y sacar raja del dolor humano, pero allá ellos, ¿no? No vamos nosotros a
reprimir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, porque nos cuestionen, porque nos critiquen. Tenemos que garantizar siempre el derecho a disentir. Independientemente de lo que resultaría, ¿no consideraría que sí es necesario este cambio en la forma en la que se está aplicando la política migratoria, sobre todo ya en los hechos, ¿sabes? Sobre todo ya con las personas migrantes que son finalmente los que se han visto en muchos casos afectados, sobre todo cuando dan testimonio de que los tratos no son muy buenos en estas estaciones migratorias que ellos dicen que son más de detención? De hecho, se habla también de que en muchos de los lugares, en muchas ocasiones, están detenidos más de 36 horas, lo cual sería ilegal. Y también sobre este asunto de mencionar, mencionan también, pero un poco en específico el tema de El Salvador, que dicen que es un crimen de Estado y que se tiene que castigar a quienes dirigen las políticas migratorias. ¿Si no consideraría que es necesario este cambio en la aplicación final y que ya no haya políticas de contención para evitar este tipo de violaciones a los derechos? Todo eso se está revisando, nada más que en su momento. Solo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. Se dan estos casos lamentables que nos duelen mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos. No es el principal violador de los derechos. El padre Alejandro Solalinde propuso al presidente López Obrador crear Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con mando civil para sustituir al Instituto Nacional de Migración. El padre Alejandro Solalinde propuso al presidente López Obrador la creación Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios, en el que estaría al mando un civil y ningún mando militar. Esta instancia podrá sustituir al Instituto Nacional de Migración, y Francisco Garduño tampoco estaría contemplado. Al salir de la reunión que sostuvo con el mandatario federal en el Palacio Nacional, el religioso dijo que el propuesto secretario sería una persona muy querida y de trayectoria intachable, además de ser un personaje querido por las personas migrantes. Es un católico como ustedes, pero no pertenece a la jerarquía. En entrevista con medios, al salir de la sede presidencial, se le planteó si la propuesta es para evitar el INS. Respondió: sí, porque es que también ustedes pueden entender lo que pasó con México era muy contra su voluntad. Humanos, como sucedía anteriormente, cuando ustedes callaban. Pero digo, ese es otro asunto. Bueno, preguntarle también, bueno, entonces todavía no es un hecho, van a esperar las investigaciones y sobre de eso también revisarán el tema de los contratos que tiene el Instituto Nacional de Migración con diferentes empresas que se firmaron para temas de rehabilitación en estos centros. Sí, todo. Justicia y transparencia. No tenemos nada que ocultar.